Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Cuando el príncipe Vortimer regresó al este, Vivian se fue con él. Ana estaba sentada sobre su pony junto a la mula de Taliesin y los observaba alejarse. Después de tantos años, sigues sorprendiéndome, dijo el bardo. Ni siquiera has discutido cuando te ha dicho que deseaba irse. He perdido ese derecho, repuso la suma sacerdotisa secamente. Viviana está mejor lejos, a salvo de mí. Fue la diosa, no tú, empezó a decir Taliesin, pero su voz vaciló. ¿Por qué estás tan seguro? Yo recuerdo muy bien lo que ocurrió. ¿Qué es lo que recuerdas? Se volvió hacia ella y descubrió en su rostro arrugas que antes no había. Me oí pronunciar las palabras y sentí júbilo cuando te vi de pie con el cuchillo. Los dos estábamos asustados. Durante todos estos años he querido creer que hacía la voluntad de la diosa. Pero, ¿y si he estado engañándome? ¿Y si lo que hablaba a través de mí era solo mi orgullo? ¿Crees que yo me habría dejado engañar? Le preguntó Taliesin. No lo sé, dijo ella temblando como si el sol ya no pudiera darle calor. Bueno, replicó él con calma, tal vez tengas razón. Aquella noche mi juicio se vio nublado por el miedo. De todos nosotros, creo que solo Vivian era capaz de ver con claridad. Al final, hasta yo mismo estaba dispuesto a ejecutar su deseo de entregarse como ofrenda. ¿Y no pensaste en mí? Lloró Ana. ¿Crees que podría seguir viviendo a sabiendas de que mi palabra había condenado a mi propia hija? ¿Y yo? Dijo él muy despacio. ¿Crees que podría seguir viviendo a sabiendas de que había muerto por mi mano? Durante un largo rato se miraron el uno al otro. Ana supo descifrar la pregunta que había en los ojos de él, y una vez más se negó a responder. Mejor que pensara que la niña era su hija, incluso en ese momento. Al final, Taliesin suspiró. Tanto si fuiste tú la responsable como si fue obra de la diosa, demos gracias porque Vivian está a salvo y tiene una oportunidad de ser feliz, dijo y consiguió esbozar una sonrisa. Ana se mordió el labio preguntándose qué había hecho ella para merecer el amor de un hombre como Taliesin. Ya no era joven y nunca había sido bella, y ahora sus flujos femeninos se habían vuelto tan irregulares que ya no sabía si seguía siendo fértil. Mi hija se ha hecho una mujer y yo me he convertido en la vieja, la representación de la muerte. Llévame de vuelta a Avalon, Taliesin, llévame a casa. En Durovernum hacía calor y la ciudad estaba abarrotada. Era como si la mitad de la población de Cantium hubiera buscado refugio entre sus sólidas murallas. Los sajones la habían asediado varias veces, pero había resistido. Ese día, mientras se abría paso entre la multitud del brazo de Vortimer, Vivian pensó que si acogía a más gente, la ciudad explotaría. Hombres y mujeres se daban codazos a su paso y señalaban a Vortimer. De sus comentarios se desprendía que su presencia los tranquilizaba. Vivian le apretó el brazo y él le sonrió. Cuando estaban solos, ella podía relajar sus defensas y sabía lo que él sentía por ella. Pero en medio de una multitud semejante, debía levantar escudos mentales tan sólidos como las murallas de Durovernum, porque el griterío la habría vuelto loca y solo podía juzgar a través de la voz de Vortimer y de su mirada. Ahora entendía por qué en el mundo exterior había tantos malos entendidos. Se preguntaba si volvería a conocer la paz de Avalon. La casa a la que se dirigían se encontraba al sur de la ciudad, cerca del teatro, y pertenecía a Ennio Claudiano, uno de los comandantes de Vortimer, que daba una fiesta. Vivian encontraba extraño que Vortimer y sus capitanes perdieran tiempo en diversiones la víspera de la batalla. Pero, como él le explicó, era importante transmitir sensación de seguridad y demostrar al pueblo que la vida que conocían seguiría igual. Caía la noche. Unos esclavos los precedían con antorchas.
En el cielo las nubes brillaban como si les hubieran prendido fuego. Vivian sospechaba que se debía al humo que despedía la paja de los tejados, pues los sajones marchaban hacia Londinium. No obstante, el efecto era sin duda espectacular. Al recordar las muchas granjas que había visto abandonadas a lo largo del trayecto, le sorprendió que aún quedaran cosas por arder. ¿Por qué había querido ir con él? ¿Lo amaba realmente o sencillamente se había dejado seducir por la respuesta que había tenido su cuerpo hacia él? ¿O era la desconfianza hacia su madre lo que le había alejado de Avalon? No lo sabía, pero cuando entraron en el atrio y vio a las elegantes mujeres romanas, se sintió como una niña vestida con la ropa de su madre. Su sangre podía ser britana, pero las deslumbraba el sueño del imperio. Por el jardín y en el atrio había flautistas y acróbatas que brincaban al son de un tambor. La comida que sirvieron, le dijo alguien, era frugal en comparación con la de otras ocasiones, pero aún así era exquisita. Por más esfuerzos que hacía por mitigar sus sensaciones internas, Vivian quería llorar. ¿Qué te pasa? La mano de Vortimer la sacó de su ensueño. ¿No te encuentras bien? Vivian levantó la mirada y sacudió la cabeza con una sonrisa. Se preguntaban si se habría quedado embarazada en aquel primer encuentro en el círculo de piedra, aunque en los 2 meses que ella y el príncipe llevaban juntos, sus flujos habían sido regulares. Vortimer no tenía hijos. Debía de ser instintivo, pensaba ella, que un hombre que se enfrentaba a la muerte quisiera dejar algo detrás de él. Ella también deseaba tener un niño. Solo estoy cansada. No estoy acostumbrada a este clima tan cálido. Nos iremos pronto, le dijo con una sonrisa que le aceleró el pulso. Vortimer miró a su alrededor con aquella mirada atenta que tanto la sorprendía. Se ha pasado el día como esperando que sucediera algo, pensó ella. Cuando estuvieran solos se lo preguntaría. La primera vez que habían hecho el amor en la danza de los gigantes, se habían conocido profundamente. Desde entonces, cuando se habían acostado en lugares poco discretos, sus defensas instintivas habían impedido una unión tan completa. Sin embargo, Vortimer no se había quejado. Quizá él, que tenía más experiencia, no lo considerara un problema, o tal vez, reflexionó con pesar, eran así normalmente las relaciones entre hombres y mujeres, y lo que ella había sentido la primera vez, una anomalía. Impaciente de pronto, Vivian le puso las manos en los brazos y bajó las barreras. En un primer momento sintió la calidez de sus sentimientos hacia ella, una mezcla de pasión y afecto y más que un poco de temor. Entonces le sobrevino de golpe toda la conciencia que había tenido bloqueada y vio. Vortimer estaba frente a ella como un espectro. Las manos le decían que la carne de él aún era sólida, pero su imagen se desvanecía. Se obligó a apartar la mirada, pero la situación no mejoró mucho. Todos los hombres de la sala, menos uno, se habían convertido en fantasmas. La joven miró afuera hacia la ciudad y le llegaron imágenes de calles desiertas, edificios derruidos y jardines abandonados. No podía soportarlo, no quería verlo. Con un último esfuerzo cerró los ojos y la visión desapareció. Cuando recuperó la conciencia, estaban fuera y Vortimer la sujetaba. Les he dicho que no te encontrabas bien y que te llevaba a casa. Vivian asintió con la cabeza. Era una explicación tan buena como cualquier otra. No debía permitir que sospechara lo que había visto. Esa noche yacieron el uno en brazos del otro con las persianas abiertas para contemplar el viaje de la luna creciente por el cielo. Vivian, Vivian. Los dedos de Vortimer peinaban su espesa melena. La primera vez que te vi eras una diosa, y cada vez que te entregas a mí vuelves a serlo. Cuando te pedí que vinieras a Cantium, seguía deslumbrado, seguro de que serías mi talismán de la victoria, pero a quien quiero ahora es a la mujer mortal. Se llevó un mechón de pelo a los labios. Cásate conmigo, quiero que estés protegida. Vivian se estremeció. Él estaba condenado, si no en la siguiente batalla, en la próxima. Soy una sacerdotisa, se resguardó en su antigua respuesta, aunque ya no sabía si era cierta. No puedo casarme con ningún hombre excepto de la manera en que nos unimos en el gran rito ante los dioses.
Sin embargo, a los ojos del mundo, empezó a decir él, pero ella le puso un dedo sobre los labios. Soy tu amante, ya sé lo que dicen, y te agradezco que te preocupes por mí. Para que todos me acepten, la Iglesia debería bendecir nuestra unión, y yo pertenezco a la dama. No, amor mío, mientras vivas, no necesito más que su protección y la tuya. Vortimer se mantuvo en silencio durante unos instantes. Después suspiró. Esta mañana han llegado noticias de que Hengest se dirige a Londinium. No creo que pueda tomarla, y si no lo hace, vendrá a Cantium, y yo estaré aguardándolo. La gran lucha para la que me he preparado está llegando. Creo que ganaremos, pero un hombre siempre puede morir en la batalla. A Vivian se le cortó la respiración. Sabía que habría otra batalla, pero no la esperaba tan pronto. Se obligó a mantener un tono de voz uniforme. Si cayeras, ¿crees que habría algún lugar en el que tu nombre me protegiera? Si desaparecieras, volvería a Avalon. Avalon, repitió él, y emitió un prolongado suspiro. Lo recuerdo como en un sueño. Le acarició la curva de la frente, la mejilla, la suave piel de su garganta, y dejó descansar la mano sobre su corazón. Es como tú, tienes los huesos de un pájaro. Podría destrozarte con una mano, pero en el interior eres fuerte. Ah, Vivian, ¿tú me amas? Sin decir nada, ella se volvió entre sus brazos y lo besó. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que él le secó las lágrimas. Su amante también se había quedado sin habla, pero sus cuerpos se comunicaban con una elocuencia que no necesitaba palabras. Esa noche, Vivian soñó que regresaba a Avalon y que veía a su madre tejiendo. El tejado del cobertizo era mucho más alto. De unos travesaños de madera colgaba un tapiz a medio terminar. Miró hacia arriba y vio a hombres que marchaban. Divisó el lago y Thor y a sí misma de niña cabalgando con Taliesin bajo la lluvia. Pero a medida que la tejedora hilaba, la zona de tapiz terminada se oscurecía. Más abajo las imágenes eran más claras. Vio la danza de los gigantes y a sí misma y a Vortimer y ejércitos, cada vez más ejércitos, marchando sobre la tierra anegada de sangre y en llamas. ¡Madre! Gritó. ¿Qué estás haciendo? Cuando la mujer se giró, Vivian vio que era ella misma. Los dioses urden el telar, pero nosotras tejemos las figuras, dijo la otra. Teje con sabiduría. Entonces se oyó un trueno y el telar empezó a deshacerse en pedazos. Vivian intentó atraparlos, pero le resbalaban entre los dedos. Alguien estaba sacudiéndola. Abrió los ojos y vio a Mortimer y oyó los golpes en la puerta. Los sajones. Los sajones han sido expulsados de Londinium y están retirándose. Mi señor, debéis venir, decía alguien desde afuera. Vivian cerró los ojos cuando él se levantó a abrir. Eran las noticias que esperaba y deseaba que no hubieran llegado. En su recuerdo vio a la tejedora y oyó su advertencia. Teje con sabiduría. ¿Qué quería decir eso? Vortimer iba a la guerra y no había manera de detenerlo. ¿Qué podía hacer? Vortimer estaba vistiéndose. Se lanzó hacia él para abrazarlo y apoyó la cabeza en su pecho. Ella oyó el acelerado latido de su corazón cuando dejó caer la túnica y él la estrechó en sus brazos. Desde la puerta el ruido llegaba más fuerte. Vortimer se estremeció y ella se apretó más a él. Vortimer suspiró y Vivian sintió que le rozaba el cabello con los labios. Después, muy suavemente, se separó de su abrazo. Vortimer extendió los brazos y él le tomó las manos. Así que le temblaba la voz. Tú me amas como yo te amo a ti. Adiós, mi amada. Se separó de ella, tomó la túnica y el cinturón y se encaminó hacia la puerta. Vivian lo vio marchar. Cuando oyó caer la aldaba, se derrumbó en el lecho donde aún quedaba la huella de sus cuerpos entrelazados y lloró como si fuera a pasar el resto de su vida anegada en lágrimas. Al final, también su llanto cesó. Después de un rato en silencio, pensó con cierta irritación que ella era una sacerdotisa. ¿Para qué había pasado tanto tiempo aprendiendo magia si no podía usarla para proteger al hombre que amaba? Antes del mediodía, Vivian estaba en camino. No encontró dificultades.
El camino por el que acababa de pasar un ejército era una de las rutas más seguras que se podían encontrar, siempre y cuando llevara suficiente comida. También había tenido la precaución de vestirse con una túnica de muchacho que le había conseguido uno de los jardineros y de cortarse el pelo. Después de tantos años, estaba acostumbrada a llevarlo corto, y si en algún momento necesitaba parecer una mujer respetable, siempre podía cubrirse con un velo. Ni siquiera su montura, un ruano castrado, feo y de mal carácter que habían considerado lento para la batalla, era una tentación. Tuvo que convencerlo de que diera el primer paso y echara a caminar. Esa noche durmió viendo las hogueras del campamento de Vortimer, y al día siguiente, sin ser reconocida ni levantar sospechas, se unió a los cocineros como ayudante. Al tercer día, la avanzadilla britana se encontró con una banda de sajones y entablaron combate. Hengest volvía a su antiguo señorío en Thanatos. Vortimer tenía la esperanza de impedírselo y destruirlo antes de que pudiera cruzar el canal hasta la isla. Ahora se dirigían hacia el este a toda velocidad. Esa noche acamparon en estado de alerta, pues sabían que el enemigo continuaría la marcha, pero solo los hombres pueden agotar sus fuerzas y su entendimiento y seguir en pie. Los animales debían descansar para conservar la ventaja que les daba la caballería. Vivian se estremeció en el húmedo y frío aire marino, pues la ruta que seguían bordeaba el estuario del Támesis y deseó encontrarse entre los brazos de Vortimer, pero era mejor que él la creyera sana y salva en Durovernum. Improvisó un lecho en una pequeña elevación desde la que podía ver la tienda de cuero en la que Vortimer descansaba, y allí, en la oscuridad, invocó a los antiguos dioses de Britania para que cuidaran del cuerpo de su amado e infundieran fuerza en su brazo. Los britanos se levantaron con la primera luz y cuando el sol estaba alto en el cielo, los guerreros emprendieron la marcha, dejando atrás los carros con las provisiones que seguían al ejército como podían. Vivian maldecía el paso renqueante de su jamelgo, pues su unión con Vortimer era lo bastante fuerte para saber que había tomado contacto con el enemigo. Oyeron la batalla antes de verla. Los caballos sacudieron las orejas cuando el cambio del viento llevó estallidos de ruido, como el rugido de un mar lejano. Pero el agua más próxima era la del canal que separaba Tánatos de Cantium, y estaba demasiado tranquila para levantar olas. Lo que oían era el clamor de los hombres en combate. Las dos fuerzas se enfrentaron en la llanura situada frente al canal. Más allá se levantaba la fortaleza de Rutupiae, de espaldas al mar. En esa época del año los pantanales estaban secos y una débil bruma de polvo se levantaba en el cielo. Los cuervos volaban en círculos y graznaban, felices a la espera del desenlace. Los carros se detuvieron. Los conductores contemplaban la batalla fascinados y murmuraban con voz tensa cuando creían identificar alguna maniobra. Vivian asusó su caballo unos pasos para ver bien la batalla. La primera carga había roto la primera línea de defensa sajona y los ejércitos se habían desintegrado en grupos aislados de hombres. De vez en cuando, una cuadrilla de jinetes se reagrupaba para volver a la carga o para formar una nueva línea defensiva. En la confusión, era imposible pronosticar quién iba ganando. Tan concentrada estaba en la batalla que Vivian no prestó atención a los gritos que se oían por detrás. Solo cuando una figura barbuda agarró las riendas de su montura, reparó en que una banda de sajones había abandonado la batalla con la esperanza de huir en los caballos de la partida de avituallamiento. Y fue precisamente el caballo el que la salvó, con un mordisco malintencionado que le propinó al sajón. El guerrero, juzgando al caballo más peligroso que al jinete, retrocedió. Fue un error fatal, pues Vivian, llevada por la tensión de la acción, le hundió su daga en el cuello. Al caer, el peso del cuerpo del sajón liberó la daga. El caballo, al ver que otro hombre se acercaba, empezó a cocear. Vivian tomó las riendas y tiró de ellas, pero el animal se desbocó y decidió soltarlas. Al fin y al cabo, la joven estaba de acuerdo con él en que tenían que huir. Cuando el caballo se detuvo, sudando por los ijares y el cuello, Vivian ya se había recuperado lo suficiente para volver a pensar. Aún tenía en la mano la daga ensangrentada.
Se estremeció y quiso arrojarla, pero entonces pensó en algo. Tenía sangre del enemigo, podía resultarle útil, y la daga era un regalo de Vortimer. Volvió la vista hacia la batalla ya lejana, puso la daga ensangrentada sobre sus palmas e invocó un conjuro. Vivian entonó un cántico para que las espadas britanas se volvieran más afiladas, para que, como su daga, arrancaran la vida de sus enemigos, para que la sangre brotara de sus heridas como lo había hecho la de su atacante. Invocó a los espíritus de la tierra para que la hierba enredara los pies de los invasores, el aire se detuviera en sus gargantas, las aguas los ahogaran y les extinguiera el fuego del vientre para que no tuvieran más ganas de pelear. No sabía lo que cantaba, pues a medida que las notas salían de su garganta, ella caía en un trance más profundo y su espíritu se elevaba como un cuervo sobre el campo de batalla. Vio a Vortimer que se abría paso hacia un hombre enorme con un collar dorado y trenzas grises que blandía una enorme hacha de guerra como si fuera un juguete. Gritando, planeó por encima de la cabeza de Vortimer y cayó en picado sobre su enemigo. El hombre era más sensible que sus compañeros, o tal vez su ser se desdoblaba en la batalla, porque el sajón se estremeció, falló el siguiente golpe y vio que la furia abandonaba su mirada para dar paso a la duda. Estás condenado, estás condenado, huye, le gritó ella. Dio 3 vueltas sobre la cabeza del sajón y después se dirigió hacia el mar a toda velocidad. Vortimer cayó sobre él. Intercambiaron una serie de golpes, pero el hombre de las trenzas ocupaba ya la posición defensiva. El jinete giró sobre sí mismo y dio una estocada hacia abajo. El hacha del sajón chocó con ella a mitad de camino y la desvió. Rebotó en la malla que cubría las piernas de Vortimer y se hundió en el costado del caballo. El animal relinchó y se tambaleó. Al instante cayó a tierra y Vortimer con él. Pero en lugar de aprovechar su ventaja, el bárbaro gritó algo en su lengua y echó a correr hacia el agua. Media docena de barcas sajonas descansaban en la arena. Los otros guerreros, al ver a su jefe retirarse, lo siguieron. En pocos momentos, una de las barcas se llenó y fue empujada al agua. Los hombres que no la alcanzaron a tiempo chapoteaban inútilmente. Los britanos se les lanzaron encima aullando como perros y el agua se tiñó de rojo. La segunda barca, más cargada de la cuenta, se alejó bamboleándose. El jefe sajón, que iba en la tercera, contuvo a sus atacantes con una sola mano mientras sus guerreros subían a bordo. La embarcación comenzó a moverse y entre gritos lo ayudaron a trepar hasta cubierta. Solo 3 barcos escaparon del campo de batalla maldito, y varios sajones se lanzaron al agua para huir nadando. Los guerreros britanos recogieron una sangrienta cosecha de los que quedaron. Vivian flotaba por encima del fragor contemplando la escena. Unos hombres fueron a levantar el caballo de encima de su jefe y entonces vio a Vortimer con una expresión de cansancio y de júbilo al comprender que la victoria era suya. Cuando Vivian recuperó la conciencia estaba tendida en la hierba. Su jamelgo pastaba satisfecho en el prado. Con un estremecimiento, pues le dolían los músculos como si hubiera peleado en cuerpo y alma, se puso en pie, clavó la daga en la tierra para quitarle la sangre, la limpió con un trapo y la envainó. Murmuró unas alabanzas en un tono suave, pues el caballo empezaba a mirarla mal otra vez. Consiguió tomar las riendas y lo montó. Una de las pocas cosas que había llevado desde Durovernum era un pequeño equipo de curandera, pues sabía que después de la batalla sería necesario. Cuando el caballo de Vortimer cayó, su amado debió de hacerse daño. Ansiosa por llegar a él, azuzó su montura para bajar la colina. Cuando lo alcanzó, los vencedores se habían retirado a la fortaleza de Rutupia. Incluso entonces, Vortimer estaba tan ocupado dando órdenes frenéticas que no pudo acercarse a él, así que empezó a curar a los que estaban más graves. A Vivian le pareció que el ambiente del lugar estaba cargado de historia. Hengest no había convertido Thanatos en su señorío por casualidad. Era la puerta a Britania. Rutupia misma había sido levantada a partir del fuerte construido allí para proteger el primer campamento que César había levantado en la playa cuando llegó a Britania. Durante una época había sido el puerto más importante de la provincia y el gran monumento cuyas ruinas constituían los cimientos del faro
se había construido como símbolo de su categoría como ciudad. Ahora el comercio que quedaba llegaba desde Clausentum o Dubris, pero las murallas y los diques de Rutupia habían sido reconstruidos un siglo antes, cuando Roma había reforzado las fortalezas de la costa sajona y seguían en buen estado. La noche llegó antes de que Vortimer se sentara y Vivian pudiera acercarse a él. Se había quitado la armadura, pero no se había curado la herida. Alguien había encontrado la bodega de la fortaleza y los cabecillas britanos empezaban a brindar por su victoria. ¿Los habéis visto huir? Lloraban y se ahogaban mientras intentaban subir a las barcas. Pero han acabado con muchos de nuestros bravos muchachos, dijo otro. Les compondremos una canción, vaya que sí, para conmemorar este día. Vivian frunció el entrecejo. Sabía que Vortimer había perdido a una docena de sus comandantes y otros muchos hombres de menor rango. Quizá por ese motivo su rostro, iluminado por la hoguera, estaba tan sombrío. Aun así, Hengest había huido y abandonado el campo de batalla. Era una victoria notable. En silencio, se desplazó hasta colocarse junto a su hombro. Mi señor ya se ha preocupado bastante por los demás. Es hora de que curemos sus heridas. No es más que un rasguño. Hay otros en peor estado que yo. No le sorprendió que no la reconociera, pues la luz era tenue y debía de tener un aspecto lamentable con los calzones y la túnica del jardinero, sucia y manchada de sangre. Yo ya he hecho todo lo que podía para ayudarlos. Ahora es vuestro turno, dejadme ver. Se arrodilló ante él con la cabeza inclinada y le colocó una mano en la rodilla. Puede que su carne reconociera el tacto, porque se puso tenso y frunció el entrecejo en señal de incertidumbre. Sois muy joven. ¿Tenéis suficiente experiencia para...? Se detuvo en seco cuando ella levantó la mirada. ¿Dudáis de mi experiencia, mi señor? ¡Santo Dios! ¡Vivian! Gritó él e hizo un gesto de dolor cuando ella empezó a examinar la fea herida del muslo. Santa diosa, querrás decir. Se puso en pie y dejó de reírse. Y en su nombre te digo que si no encuentras un sitio donde pueda mirar esta herida en privado, te arrancaré los calzones y te la curaré delante de todo el mundo. Se me ocurren un montón de cosas mejores que hacer contigo en privado, pero como quieras, dijo con el mismo tono de voz discreto. Yo también tengo que decirte algo. Hizo una mueca cuando se puso en pie, pues la herida se le había secado, pero consiguió no renguear mientras la conducía a los aposentos del tribuno, uno de los comandantes que había caído en combate. Con cuidado, Vivian empapó el tejido de sus calzones hasta que la sangre seca se disolvió lo suficiente para quitárselos y le limpió la herida. Vortimer, tendido a su lado, intentaba distraerse del dolor que le producían sus cuidados exponiéndole las innumerables razones por las que había sido una insensata al seguirlo. Si hubiera sido uno de sus soldados, pensó ella, se habría quedado destrozada. Sin embargo, había desarrollado unas defensas excepcionales con su madre, cuyas reprimendas iban siempre acompañadas de una descarga psicológica que podía destruir a cualquiera, y las simples palabras poco podían hacer para herirla, sobre todo si el sentimiento que las disparaba no era ira, sino amor. Es verdad que si fuera tu esposa habrías podido ordenarme que no te siguiera, argumentó ella. ¿No estás contento de que no lo sea? No hay muchos que gocen del privilegio de ser atendidos por una sacerdotisa de Avalon. La herida en sí no era terrible, pero al caerle el caballo encima se había llenado de barro y porquerías. Él seguía rezongando mientras ella le limpiaba la herida. ¿Y te has cortado la melena, con lo bonita que era? Difícilmente habría pasado por un muchacho con el pelo largo, le respondió. Eres romano, ¿no te gusto así? Así es como le agrada a los griegos, replicó él y se puso colorado. Confío en haberte demostrado de sobra cuáles son mis gustos. Ella le devolvió una sonrisa y le tendió un trozo de cuero. Muerde esto, voy a echarte vino sobre la herida. El joven se estremeció con el escozor del alcohol, y la frente se le perló de sudor. Sigue mordiendo fuerte mientras te coso. Te va a quedar una cicatriz muy atractiva. Cuando terminó estaba pálido y se convulsionaba, pero aparte de algún que otro gruñido, no se había quejado.
Vivian le tomó la cabeza entre las manos y lo besó, y no dejó que se apartara hasta que notó que le aumentaba el calor corporal. Con cuidado le limpió el resto del cuerpo y le buscó una túnica limpia. Cuando Ennio Claudiano fue a buscarlo, Vortimer dormía, y ella, por su parte, se había puesto una túnica del tribuno muerto que era lo suficientemente larga para que le hiciera las veces de falda, y había utilizado el agua sobrante para mejorar su propio aspecto, de forma que el comandante la reconociera y aceptara sus órdenes de que el príncipe no debería ser molestado. Habían pagado un precio elevado en la batalla de Rutupiae, pero no había duda de que había sido una victoria. Ni las siniestras tareas de contar las bajas y enterrar los cuerpos pudieron disipar completamente el sentimiento de euforia. Hengest se había ido, no solo de tierra firme, sino de Britania. Las tres naves habían cruzado el mar hacia Germania o hacia las fauces de Hel, la diosa germánica de los muertos. Los britanos no lo sabían y no les importaba. Fuera cual fuera el lugar a donde habían ido, lo más probable era que no volvieran después de aquella derrota, donde encontraría hombres tan insensatos para seguirlo. Entonces, ¿ya está? ¿Hemos ganado? Preguntó Vivian, quien sacudió la cabeza sorprendida. Los sajones habían sido su mayor amenaza durante mucho tiempo. Vortimer suspiró y cambió de posición, pues la pierna aún le dolía. Hemos vencido a Hengest, nuestro enemigo más peligroso, pero Germania cría bárbaros como un cadáver gusanos, y siguen hambrientos. Algún día vendrán más, y en cualquier caso aún nos quedan los pictos y los irlandeses. Esto aún no ha terminado, pero nos hemos ganado una tregua, señaló las tumbas recientes. Su sangre nos ha proporcionado tiempo para rehacernos. Las tierras del oeste y del sur aún son ricas. Ahora seguro que nos ayudarán. Lo miró con curiosidad. ¿Qué piensas hacer? Iré a ver a Ambrosio. He salvado a Britania en el nombre de Dios. Ahora él y mi padre tendrán que escucharme. Podría proclamarme emperador por encima de ambos, pero no tengo intención de dividir más esta tierra. No obstante, esta victoria me otorga un margen de negociación. Mi padre es viejo. Si le prometo a Ambrosio que le daré mi apoyo cuando él muera, tal vez me preste ahora la ayuda que necesito. Vivian le sonrió divertida. Ahora le parecía que todo lo que había sucedido desde que se habían unido en la danza de los gigantes estaba predestinado a ocurrir, y entendió el impulso que la había empujado a irse con él. Había oído decir que Caraucio, el primero en proclamarse señor de Britania, se había casado con una mujer de Avalon. Entonces, ¿no sería lo más apropiado que el Salvador de Britania tomara como consorte a una sacerdotisa que lo protegiera y lo aconsejara? Vortimer le ofreció otro caballo para el viaje, pero Vivian le había tomado cariño al suyo y no quiso separarse de él. A pesar del paso brusco y cansino de su jamelgo, se sentía más cómoda en él que Vortimer en su brioso semental gris. Ella había insistido en que permaneciera en Rutupiae hasta que sanara la herida, pero él deseaba entrevistarse con Ambrosio cuanto antes, mientras en Britania aún resonaran las nuevas de su victoria. Su estancia en Londinium se vio empañada por una amarga discusión con su padre, el cual, preparado para recibir a su hijo como su heredero, se disgustó comprensiblemente al conocer sus intenciones de tirar por la borda la victoria, como él mismo había dicho. Vivian pensó que tanto su madre como Vortiger tenían buenos motivos para quejarse de sus desobedientes hijos, pero no dijo nada. Vortimer sufría porque comprendía el punto de vista de su padre. Él era el primero en reconocer los esfuerzos de su progenitor para deshacer el error que había cometido al traer los sajones a Britania. Aunque era consciente de que Vortigern no siempre había obrado con acierto, lo honraba y le dolía enfrentarse a él. Cuando por fin tomaron la calzada de Calieva, Vortimer estaba pálido y callado. Hasta que llegaron a la comodidad relativa de la Mansió en Calieva, Vivian no se dio cuenta de que el sufrimiento de Vortimer no era solo del espíritu. Cuando se desnudaron para bañarse, vio que la carne alrededor de la herida estaba roja e inflamada. Él juró que no le dolía, y ella juró que mentía, y le hizo prometer que le permitiría aplicarle compresas calientes. Esa noche se lo veía más relajado. Cuando se fueron a dormir,
La trajo hacia sí por primera vez después de la batalla. No deberíamos, le susurró mientras le besaba el cuello. Te dolerá. Ni lo voy a notar. Encontró con los labios su pecho y ella gimió. No te creo, dijo Vivian con la voz quebrada, sorprendida de haberse acostumbrado a hacer el amor con él y de haberlo echado tanto de menos. Eso sí, tendremos que ser imaginativos. Se recostó sobre un codo y se dejó caer hacia atrás. Con una mano seguía acariciándola. Eres tan pequeñita. Si has podido montar ese jamelgo todo este camino, seguro que puedes montarme a mí. Vivian notó que se sonrojaba, pero la mano errante de Vortimer despertaba en ella un deseo que no podía sofocar. La intensidad de las caricias ascendió rápidamente hasta alcanzar una energía que ninguno de los dos pudo controlar. Fue como la primera vez, cuando su unión se había convertido en un canal de fuerzas más allá de lo humano, y esa noche, aquel dormitorio en Calieva fue también terreno sagrado. Ah, Vivian, susurró Vortimer cuando el éxtasis hubo desaparecido y empezaron a recordar de nuevo que no eran sino simples mortales. ¿Cómo te quiero? No me dejes, mi amor, no me dejes marchar. No lo haré, repuso ella con firmeza, y lo besó una vez más. Hasta mucho más tarde no se preguntó por qué no le había dicho que ella también lo quería. Por la mañana salieron en dirección a Glebum, pero hacia el mediodía de su segundo día de viaje, a Vortimer le entró fiebre. Sin embargo, se negó a parar y no permitió que ella le examinara la herida. A medida que avanzaba la tarde, los hombres de su escolta empezaron también a preocuparse, y cuando ella ordenó que se desviaran hacia Cunetio en lugar de tomar la bifurcación norte, no le discutieron. Por la noche la pierna le ardía. Vivian vio claro que a pesar de sus cuidados había quedado suciedad en la herida. Tras empaparla, abrió los puntos y encontró pus en los bordes. La mancio de Cunetio era pequeña y no muy confortable, y aunque hizo todo lo posible para que estuviera cómodo, Vortimer durmió mal y ella también, preocupada porque las reservas de hierbas se le estaban terminando. Juzgó que el dolor debía de ser muy fuerte, pues él había aceptado sin rechistar la idea de quedarse a descansar un día más. La herida aún supuraba y aunque no acababa de mejorar, tampoco estaba peor. A la mañana siguiente se sentó a su lado en el lecho y le tomó la mano. No puedes cabalgar ni estás en condiciones de ir a Glebon, dijo sobriamente, y aquí no disponemos de medios para cuidarte. Avalon no queda muy lejos. Allí tienen hierbas y hay expertas curanderas. Si permites que te construyamos una litera y te llevemos a Avalon, estoy segura de que sanarás. Vortimer la miró a los ojos durante lo que pareció un largo rato. Cuando fuimos a la danza de los gigantes, le dijo al fin, supe que uno de nosotros sería sacrificado, pero no estoy asustado. Sé que ya he muerto por Britania otras veces. Al ver la mirada de alarma de Vivian, sonrió. Como quieras, después de todo, siempre he querido volver a Avalon. Tras 2 días de viaje, llegaron a Sorbio Dunum. Vivian se sintió mal al reparar en lo cerca que estaban del círculo de piedras donde había empezado su vida con Vortimer, pero lo cierto era que hacía ya 3 días que no se encontraba bien debido a la ansiedad. Sabía que el bamboleo de la litera le causaba dolor, pero todos sus conocimientos no servían más que para mantener alejada la infección. Vortimer era un hombre fuerte, seguro que se curaría si eran capaces de llegar a Avalon. Así que prosiguieron y poco después de abandonar la ciudad, tomaron el camino que conducía al oeste a través de las colinas. A la segunda noche acamparon en una loma junto al camino. La vegetación se había apoderado del lugar, pero mientras recogía leña, Vivian reparó en que la cima había sido nivelada y estaba rodeada de zanjas y murallas de adobe. Era una fortaleza como las que construían los hombres de la antigüedad. No dijo nada, conocía los conjuros para apaciguar a dichos espíritus y no quería alarmar a los hombres, pues ya estaban lo suficientemente nerviosos. Desde que ella se había ido, Vortimer se había mostrado muy inquieto y no había parado de murmurar acerca de batallas. Imaginaron que estaba reviviendo la batalla de Rutupiae, donde fue herido, pero cuando Vivian se acercó a escuchar, oyó otros nombres: Brigantes, Padre Paulus,
Gesoriacum, Maximiano. La luz de la hoguera iluminaba su rostro demacrado por la fiebre. Cuando Vivian destapó la herida, se horrorizó al ver las líneas negras de la gangrena que le subían hasta la ingle, pero la limpió y vendó sin exteriorizar su miedo. Esa noche la pasó en vela refrescando el cuerpo de Vortimer con agua del manantial. Si hubiera sido del manantial sagrado, lo habría curado. Al final, sin pretenderlo, se quedó dormida con el paño en la mano. La despertó el grito de Vortimer. Estaba sentado diciendo frases inconexas sobre lanzas y enemigos a las puertas en una versión arcaica de la lengua que usaban las gentes de los pantanos. Asustada lo llamó primero en ese mismo idioma y después en el suyo, y entonces vio en sus ojos que la reconocía mientras se desplomaba entre las sábanas. Vivian echó más leña a las brasas y la llama se avivó. Los he visto, susurró. Hombres pintados, con collares de oro y lanzas de bronce. Se parecían a ti. Sí, le dijo ella suavemente. Este lugar en el que estamos pertenece a los ancestros. Él la miró con un miedo repentino. Dicen que desde este lugar las hadas pueden llevarte con ellas. Ojalá lo hicieran, y llegaríamos a Avalon mucho antes. Mortimer cerró los ojos. Creo que nunca llegaré. Llévame de vuelta a Cantium, Vivian. Si me entierras en la orilla donde gané la batalla, yo la guardaré de los sajones y nunca volverán allí, aunque tomen cualquier otro puerto britano. ¿Me lo prometes, cariño? No vas a morir. No puedes, le dijo desesperada mientras le tomaba con fuerza la mano, que estaba tan caliente y era tan delgada que le sentía los huesos. Eres la diosa, pero no puedes ser tan cruel como para mantenerme vivo con este dolor. Vivian lo miró recordando su primer ritual. La dama le había otorgado la victoria y ahora, como había prometido, acudía a recoger su ofrenda. Y Vivian, como sacerdotisa de la diosa, había sido el medio por el que se había cumplido esa promesa. Había intentado ayudar a Vortimer y a sí misma a escapar de sus destinos, y lo único que había conseguido era conducirlo a una muerte solitaria en un lugar donde los fantasmas de los antiguos guerreros vagaban por las colinas. Te he traicionado, le susurró, pero nunca fue mi intención. Le tomó el pulso en la muñeca y lo sintió desbocado. Vortimer abrió los ojos oscurecidos por el dolor. No ha servido para nada, entonces. Se ha producido una matanza en vano. Sosténme, Vivian, porque me volveré loco. Permite al menos que muera cuerdo. De pronto entendió que estaba pidiendo su ayuda como sacerdotisa. Esa vez no podía fallarle. Veía titilar la vida en él como una llama moribunda, y aunque lo que deseaba era refugiarse en su pecho y aullar de dolor, asintió y se obligó a recordar los conocimientos que nunca hubiera deseado tener que recordar. Vivian le tomó las manos y le mantuvo la mirada hasta que sus respiraciones se acompasaron. Tranquilo, le susurró, todo irá bien. Cuando expulses el aire, deja salir también el dolor. La energía de él se regularizó, pero era poca, muy poca. Durante un rato se quedaron en silencio y después él abrió los ojos. El dolor se ha ido, mi reina. Tenía los ojos fijos en ella, pero Vivian estaba segura de que no era ella a quien veía. Que los dioses te protejan y velen por ti hasta que volvamos a encontrarnos. Sus labios comenzaron a articular mecánicamente el canto que se entonaba en la antigua Atlántida cuando moría un rey. Esta vez al menos estoy contigo para que el adiós sea menos difícil, pensó, y se preguntó de qué vida provendría ese pensamiento. Sintió la rigidez de sus dedos entre los de ella, y de pronto él le soltó las manos y dejó escapar su vida con el suspiro de quien, tras haber luchado hasta el final, ve la victoria más allá de la esperanza.